Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado resonando fuertemente en el mundo del entretenimiento y en particular, entre los seguidores de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, vamos a desglosar ese agradecimiento que, como bien indica nuestro título, ha levantado una ola de sospechas y especulaciones. ¿Qué hay detrás de esas palabras aparentemente sencillas? ¿Qué se esconde en esas frases que han puesto a Internet a trabajar horas extras? Prepárense porque vamos a analizarlo todo, desde los matices hasta las implicaciones. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde desentrañamos los misterios del espectáculo. La historia que nos ocupa hoy gira en torno a un momento específico, un instante público donde las palabras de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel, y viceversa, han sido el foco de atención. Y no es para menos porque cuando dos personalidades tan mediáticas, con una química tan palpable tanto en pantalla como fuera de ella, comparten gestos de gratitud, la interpretación de los fans y de la prensa se dispara. Estamos hablando, por supuesto, de la relación entre Kerem y Hande, una pareja que ha cautivado a millones, y como una simple expresión de agradecimiento puede convertirse en el detonante de 1000 conversaciones. El título de nuestro vídeo, Kerem Bürsin y Hande Erçel, el agradecimiento que levantó sospechas, no es una exageración. Realmente algo en la forma en que se expresaron, o quizás en el contexto en el que lo hicieron, ha sembrado dudas, avivado rumores y, sobre todo, generado una intensa curiosidad. ¿Se trata de un simple gesto de amistad y compañerismo, o hay algo más profundo, algo que va más allá de lo profesional? Esa es la pregunta del millón, y hoy intentaremos arrojar algo de luz sobre ella. Para entender el porqué de estas sospechas debemos remontarnos un poco. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a la pareja principal, Serkan y Eda. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Sus escenas juntos desprendían una energía especial y pronto, los rumores sobre una posible relación fuera de cámaras comenzaron a circular. Al principio ambos mantuvieron un perfil bajo, calificando su relación como una amistad muy cercana y profesional. Sin embargo, con el tiempo y ante la insistencia de los medios y los fans, empezaron a ser más abiertos sobre su afecto mutuo. Se les veía juntos en eventos, compartiendo momentos en redes sociales, y la complicidad era evidente. Este desarrollo natural de su relación, de compañeros de trabajo a amigos íntimos y luego, para muchos, a una pareja romántica, sentó las bases para la atención que reciben sus interacciones. Ahora bien, centrémonos en el agradecimiento en cuestión. No se trata de una única ocasión, sino de una serie de comentarios y gestos que, al ser analizados en su conjunto, han provocado estas sospechas. Hablamos de momentos en entrevistas, de publicaciones en redes sociales, de palabras intercambiadas durante entregas de premios, o incluso en momentos más casuales que han sido captados por las cámaras. A menudo, cuando Kerem o Hande hablaban del otro, utilizaban un lenguaje que iba más allá de la simple admiración profesional. Por ejemplo, podrían haber hablado de la conexión especial que sentían, de la apertura y comprensión que encontraban en el otro, o de cómo se habían apoyado mutuamente durante momentos difíciles. Estas frases en sí mismas podrían interpretarse de muchas maneras. Para algunos, son simplemente el reflejo de una amistad genuina y profunda, de un vínculo profesional que se ha fortalecido con el tiempo y el éxito compartido. Sin embargo, para otros, y aquí es donde nacen las sospechas, estas palabras adquirieron un matiz diferente. El contexto es clave. Si estos agradecimientos se producían en un momento en que la relación romántica entre ellos era un secreto a voces, o cuando se rumoreaba una posible crisis, entonces el lenguaje utilizado podía ser interpretado como una forma sutil de confirmar o negar algo, o de expresar sentimientos más profundos. Por ejemplo, si Kerem agradecía a Hande por su paciencia infinita, en un momento de estrés del rodaje, y Hande por su parte agradecía a Kerem por ser su fuerza y su refugio, estas expresiones, aunque poéticas, abren la puerta a interpretaciones románticas. La forma en que se miraban al decir estas palabras, el tono de voz, la cercanía física, todos estos detalles no pasan desapercibidos para los ojos entrenados de los fans y la prensa. Las redes sociales, como era de esperar, jugaron un papel fundamental en amplificar estas sospechas.
Cada comentario, cada me gusta, cada etiqueta, se analizaba con lupa. Un simple comentario de Kerem en una foto de Ande, o viceversa, podía desencadenar una cascada de teorías. ¿Eran solo gestos de amigos, o una forma de alimentar el interés público, o quizás de enviar mensajes codificados? La ambigüedad es la que alimenta la especulación, y en este caso, había mucha ambigüedad. Y es que cuando dos personas son tan queridas y su química es tan palpable, la gente quiere creer en algo más allá de la amistad, especialmente si ya han desarrollado una fuerte conexión como fans de su trabajo juntos. Pensemos en algunos ejemplos concretos, sin entrar en detalles específicos que puedan ser imprecisos, pero sí en la naturaleza de esos agradecimientos. Imaginen que Ande en una entrevista dice algo así como: Kerem siempre ha sido una persona increíblemente de apoyo. No solo como compañero de trabajo, sino como alguien que realmente entiende lo que significa estar en esta industria y la presión que conlleva. Me ha ayudado mucho a mantener los pies en la tierra y a encontrar mi fuerza interior. Por otro lado, Kerem podría decir: trabajar con Ande ha sido una experiencia maravillosa. Su talento es indiscutible, pero lo que más valoro es su corazón. Es una persona increíblemente generosa y siempre está dispuesta a dar lo mejor de sí. He aprendido mucho de ella. Ahora, si escuchamos estas frases de forma aislada, suenan como un sincero reconocimiento profesional y de amistad. Pero si las vemos en el contexto de su relación pública, con todas las fotos juntos, los viajes y la cercanía, estas palabras pueden ser interpretadas de una manera mucho más íntima. El uso de palabras como fuerza interior, corazón, generosidad, compañero en un sentido amplio, y ayuda para mantener los pies en la tierra, pueden fácilmente trascender la esfera profesional y adentrarse en la personal. La sospecha principal que surge de estos agradecimientos es si Kerem y Ande estaban utilizando un lenguaje discreto para expresar sentimientos románticos, o para confirmar su relación sin hacerlo de manera explícita, quizás por cuestiones de contrato, de estrategia de relaciones públicas, o simplemente por privacidad. O en el otro extremo, si estas expresiones eran genuinamente platónicas, pero la intensidad de la relación y la percepción de los fans las llevaron a ser malinterpretadas. Además, hay que considerar la dinámica de las celebridades. A menudo los equipos de management y los propios artistas juegan con la ambigüedad para mantener el interés del público. Un poco de misterio puede ser muy beneficioso. Por lo tanto, una pregunta que surge es: ¿eran estos agradecimientos calculados para mantener viva la llama de la especulación, o eran expresiones sinceras que se vieron amplificadas por el contexto? La línea entre la sinceridad y la estrategia puede ser muy fina en el mundo del espectáculo. Otro aspecto interesante es la evolución de su relación pública. Al principio, negaban categóricamente cualquier tipo de relación romántica, insistiendo en que eran solo amigos. Sin embargo, con el tiempo y a medida que las pruebas se volvían más evidentes, comenzaron a admitir su afecto. Este cambio gradual en su discurso público también contribuyó a que cualquier nueva declaración, especialmente aquellas con un tono más íntimo, fuera analizada bajo un microscopio. El agradecimiento que levantó sospechas podría haber sido un punto de inflexión, un momento en el que sus palabras sonaron un poco más personales de lo habitual, o en un momento en que las especulaciones ya estaban en su punto álgido. Podríamos pensar en un escenario donde ambos, Kerem y Ande, se encuentran en un evento de premiación. Uno de ellos recibe un galardón importante. En su discurso de agradecimiento, después de agradecer a sus equipos y a sus familias, menciona al otro. Por ejemplo, Kerem podría decir: y quiero agradecer especialmente a Ande. Por tu increíble talento, por tu profesionalismo, pero sobre todo, por ser la persona maravillosa que eres. Cada día a tu lado ha sido un aprendizaje y una alegría. Ande, por su parte, en otro momento podría decir: este premio es especial, pero lo es aún más porque lo comparto con personas que han sido un gran apoyo en mi vida. Y Kerem es definitivamente una de esas personas. Su presencia ha significado mucho para mí. Estas frases, aunque puedan parecer simples agradecimientos, contienen una carga emocional y personal que va más allá de lo estrictamente profesional. El cada día a tu lado, el comparto con personas que han sido un gran apoyo en mi vida, el su presencia ha significado mucho para mí, son declaraciones que, si bien podrían aplicarse a una amistad muy profunda, también encajan perfectamente en el contexto de una relación romántica. Y es precisamente esa versatilidad, esa capacidad de ser interpretadas de múltiples maneras, lo que ha alimentado las sospechas. Los medios de comunicación turcos.
Conocidos por su agudeza en seguir las vidas de sus celebridades, han jugado un papel importante en la difusión y amplificación de estas especulaciones. Cada declaración, cada foto juntos, cada ausencia o presencia se convierte en noticia. Y cuando se trata de Kerem y Hande, la atención mediática es inmensa. Un agradecimiento que suena ligeramente ambiguo puede convertirse rápidamente en el titular principal de numerosos artículos, alimentando aún más la conversación en las redes sociales y entre los fans. Es fascinante observar cómo la interpretación de un simple agradecimiento puede variar enormemente dependiendo del espectador, de su conocimiento previo de la relación, de sus propios deseos y expectativas. Para los shippers de Kerem y Hande, aquellos que desean fervientemente que estén juntos, cada palabra, cada gesto, cada mirada, es una confirmación de su amor. Para aquellos que son más escépticos o que ven su relación puramente profesional, estos mismos gestos pueden ser vistos como una fuerte amistad o incluso como una estrategia de marketing. Sin embargo, la clave de estas sospechas reside en la sutileza. No se trata de declaraciones explícitas de amor, sino de insinuaciones, de dobles sentidos, de un lenguaje que, aunque ambiguo, resuena de una manera particular con quienes siguen de cerca sus vidas. Es la suma de pequeños detalles, de momentos compartidos, de palabras elegidas con cuidado, lo que ha llevado a esta atmósfera de especulación. El agradecimiento en sí mismo no es el problema, sino lo que representa y lo que sugiere en el contexto de su relación pública. En resumen, las sospechas que rodean el agradecimiento entre Kerem Bürsin y Hande Erçel nacen de la intersección de su innegable química en pantalla, su cercana relación personal que ha sido objeto de intensas especulaciones, y la forma en que han utilizado un lenguaje que, si bien puede ser interpretado como un sincero aprecio mutuo, también permite una lectura romántica. Los detalles en sus palabras, el contexto de sus declaraciones y la amplificación de estas interacciones en las redes sociales y los medios de comunicación, han creado un terreno fértil para la especulación, dejando a muchos preguntándose si hay algo más profundo detrás de esas expresiones de gratitud. Es el arte de la sugerencia, la belleza de lo implícito, lo que ha convertido un simple agradecimiento en un tema de debate y fascinación. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desglosar ese agradecimiento que ha generado tantas dudas y conversaciones sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como hemos visto, no hay una respuesta única y definitiva, sino una compleja red de factores: su química, su relación pública, el contexto de sus declaraciones y la interpretación de sus seguidores. Es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede generar un gran interés a partir de los detalles más sutiles. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a nosotros. Queremos agradecerles de corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este agradecimiento? ¿Creen que hay algo más allá de la amistad? ¿O consideran que es simplemente una expresión sincera de gratitud? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta a nuestro vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, para que puedan unirse a la conversación. Y si aún no lo han hecho, les invitamos una vez más a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse nada de lo que está por venir. Gracias nuevamente por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.